¿Escucharon una voz? Bueno, este es del Zoom, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Eh, Hasta el momento hemos visto a partir de este capítulo 25 en adelante, hemos visto cómo es que Dios ha mostrado a Moisés, no solamente le ha hablado ciertas características del tabernáculo, sino le ha mostrado, ¿no? Prácticamente le ha mostrado a través de una visión los utensilios del tabernáculo, cómo debe estar hecho el tabernáculo por dentro, por fuera, le ha mostrado cómo debe ser el atrio para el tabernáculo, es decir, el patio, el cerco, le ha mostrado los materiales, medidas, eh, y le ha mostrado incluso la vestidura y le ha mostrado quién o el linaje de quién tenía que asumir este sacerdocio que Dios había provisto para este pueblo, para aquel entonces, y quién era de la familia de Aarón, ¿no? Y veíamos cada una de esas características de su vestidura, del sumo sacerdote y también de los sacerdotes, y vemos, aparte de ver mucha información histórica, muchas características que tiene mucho significado para el pueblo de Israel, y decíamos que también tiene mucho significado para nosotros en la medida que veamos la persona de Cristo cumpliendo con cada uno de estos utensilios, tabernáculos, sumo sacerdote, vestidura del sumo sacerdote o la vestidura de Aarón. Vemos cómo es que Jesucristo llegó a cumplir todo eso, y que todo esto que hemos leído en el libro de Éxodo, capítulo 26, 27 y 28, son sombras de lo que Cristo, del sacerdocio de Cristo, del tabernáculo de Cristo, del nuevo pacto en Cristo. Amén. Son sombras nada más. Y ahora vamos a ver estos mismos pasajes, ya que lo hemos estudiado a detalle semana a semana, vamos a verlo, pero de una perspectiva hacia atrás. Es decir, Dios en su palabra inspirada permitió que se escriba el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos nos relata claramente cómo es que el sacerdocio de Cristo es superior a todo lo que hemos visto. Y que cómo es que todo lo que hemos visto venía a ser sombra de lo que Cristo iba a hacer con nosotros, o lo que Cristo ha hecho en el nuevo pacto. Amén. Entonces vamos a hacer una lectura del libro de Hebreos. No, quizás no nos vamos a detener a verlo detalle por detalle, pero vamos a ver a grandes rasgos todas estas características. Pero antes de eso, déjame decirte lo siguiente, a modo de introducción. ¿Recuerdan un poco la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote Aarón? Sí, ¿no? Dice que, aunque, y aquí tengo un comentarista bíblico, David Gusit, mencionó 8 características interesantes o contrastes antes de entrar a leer Hebreos. Dice así: Jesús no utilizó ningún hermoso efod. Aarón sí, ¿no? Hermoso, lo hemos visto hasta por video. Solamente un manto púrpura como burla. Y es más, luego lo sortearon todavía, ¿no? Jesús no tuvo piedras preciosas puestas sobre sus hombros, solamente una cruz donde cargó nuestros pecados. Jesús no tuvo un pectoral como el sacerdote de Israel, ¿no? Que representaba que él llevaba al pueblo o amaba al pueblo, ¿no? O debía de amar al pueblo. Pero aún así Jesús murió por amor a nosotros, es decir, nos llevaba en su corazón, y no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Jesús vino a entregar su vida por ti. Como el sumo sacerdote, Jesús no tuvo un manto sin costura, que no le fue rasgado, pero él fue rasgado en la cruz. Por cierto, se dice que él fue crucificado en la cruz y rasgó el velo para poder tener acceso al lugar santísimo. Jesús no escuchó ningún sonido dedicado de campanillas. ¿Se acuerdan de las campanillas que le recordaban que deberían hacer la obra, el servicio dentro del lugar santísimo con mucha reverencia, sin pecado? Jesús no tuvo esas campanillas que de pronto estaban probando el servicio del sumo sacerdote o que él estaba vivo, ¿no? Porque si las campanillas sonaban, significaba que el sumo sacerdote estaba vivo, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sonó cuando Jesús estaba presentando el sacrificio? Los martillos y los clavos, destrozando sus huesos. Y eso nos estaba manifestando que Él es un sacrificio vivo que se estaba entregando en una cruz y que en Él no había pecado. Sexta comparación que hace David Gusi, dice: Jesús no usó ninguna mitra de lino, pero usó una dolorosa corona de espinos. Y
por cierto, ¿no? También le pusieron un letrero que decía Inri, rey de los judíos. Ese es Jesús. Jesús no tuvo una placa en la cabeza que dijese santidad a Jehová. Su vida misma, su obediencia, demostró que él era santo, es decir, sin pecado. Mientras que el sumo sacerdote, aunque era pecador, tenía que presentar sacrificio para él y luego ponerse la mitad y decir, estoy apartado para Dios. Jesús de por sí vino de parte de Dios. 8. Jesús no tuvo calzoncillos de lino fino para esconder su desnudez, porque en él no había desnudez de pecado. Él es totalmente santo y es muy por lo contrario. Él murió por nuestra desnudez. Entonces, me encantó leer este contraste que hace David Guzik entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesucristo. No sé si a ti alguno de estos pasajes te ha impactado, pero a mí tiene mucha verdad bíblica este comentario bíblico. Dicho eso, mis hermanos, vamos a leer el libro de Levíticos del capítulo 4, verso 14 en adelante, ¿sí? Capítulo 4, digo, el libro de Hebreos, capítulo 4, del verso 14 en adelante. Recuerden, es un estudio del libro de Éxodo, pero todo esto que hemos visto en Éxodo en estos 3 capítulos, ahora quisiéramos que lo veamos a la luz del libro de Hebreos, ¿sí? Por eso les decía que hoy vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Prácticamente vamos a hacer una lectura. Así es que los que son perezosos para leer, ahora van a leer 5 capítulos. Muy bien, dice, capítulo 4, verso 14, dice. En el verso 14 vamos a ver cómo es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. El autor de Hebreos está diciendo que tenemos no un sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote. ¿Y quién es? Que traspasó los cielos. ¿Y quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, dice él, retengamos nuestra profesión. Y la palabra retengamos no significa que la vayas a perder, sino que vivas conforme a la vocación, a la profesión con el que fuiste llamado o salvado por este gran sumo sacerdote. Y el verso 15 nos va a decir que este gran sumo sacerdote se compadece de nosotros. Estamos leyendo Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, el gran sumo sacerdote, dice, se compadece de nuestras debilidades, porque él también fue tentado en todo. Pero la diferencia entre tú y Jesús es que él no pecó, y por lo tanto su esencia es santidad. Él es santidad. No necesitó de una placa, como veíamos en el libro de Éxodo, para decir, estoy separado por Dios. Él vino de parte de Dios y fue hacia Dios y nos va a llevar hacia Dios. Y se compadece de nuestras debilidades, porque se hizo hombre. El libro de Juan dice que el verbo se hizo carne y moró, hizo tabernáculo entre nosotros. Es decir, Dios con nosotros, Emmanuel. Amén. Verso 16 del libro del capítulo 4 de Hebreos dice, hace una invitación ahora el autor de Hebreos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es oportuno, esto es lo ideal. No hay otra forma de acercarte a Dios. El pecado es una división tan grande que no te puedes acercar a Dios mediante sacrificio de un animal. ¿Sabes por qué? Porque ese sacrificio era incompleto, y lo vamos a ver más adelante. Era ineficaz. Tenía que venir el gran sumo sacerdote y el mejor sacrificio a derramar su sangre por ti y por mí. Y ahora lo más oportuno que puedas hacer para alcanzar reconciliación con Dios, perdón de Dios, es creer en ¿quién? Confiadamente en Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Esto lo está diciendo el libro de Hebreos. Vamos a pasar al capítulo 5. Mira lo que dice el capítulo 5. Sigue hablando de este sumo sacerdote. Si después de haber leído todos estos pasajes
todavía hay duda, yo te diría, considera bien si estás creyendo en el Señor Jesús o de pronto necesitas entregarle tu vida de nuevo. Mira lo que dice el capítulo 5, ¿no? Vamos a ver cómo eran los principios del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Bajo la ley de Moisés, los principios del sacerdocio es que tenían que ser de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Pero mira lo que dice el verso 1 al 4, vamos a leerlo. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Se acuerdan del sumo sacerdote? Es decir, comenzando por Aarón, poniendo aquí las piedrecillas o las piedras con los nombres grabados. ¿Y eso qué significaba? Que él estaba al servicio del pueblo, que cuando se presentaba ante Dios estaba presentándose en nombre del pueblo, a favor del pueblo, para perdón de pecados del pueblo, para presentar sacrificios por él y por el pueblo. Y aquí el autor de Hebreos está haciendo referencia a ello. Todo sumo sacerdote, esa era su función ante Dios. Y lógicamente ante el pueblo era representar a Dios, pero ante Dios era representar al pueblo, llevar en sus hombros y en su corazón al pueblo. Todo esto lo hizo nuestro gran sumo sacerdote. Dice, para que se presente ofrendas y sacrificios por los pecados, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. Está haciendo referencia al sacerdocio de Aarón que hemos estado estudiando en el libro de Éxodo. Ese sacerdote también tenía debilidad, es decir, también tenía pecado, también era tentado. Y por eso que más adelante va a decir que por eso era necesario que él presente sacrificios por él mismo. Pero hay algo interesante, que este sumo sacerdote, tal como habíamos dicho, que llevaba sobre sus hombres grabados los nombres de las tribus de Israel, es decir, estaba al servicio a favor del pueblo, pero también nos dice que él debería de ser paciente con los ignorantes y extraviados, ¿no? Pero esa figura, cuando ya vemos, si bien es cierto, comienza así, esa era su función, pero cuando vemos en los tiempos de Jesús a Caifás, a Anás, esa gente, ¿lo ves a favor del pueblo? ¿A favor de los ignorantes? ¿O ves todo lo contrario, ¿no? Rodeado por los fariseos, condenando al pecador, cuando su función era justamente llevar al pecador a que presente expiación, un sacrificio para perdón de sus pecados. No era condenar al pueblo. Por eso que Jesús dice, no he venido a condenarlos, he venido a servirlos, a amarlos, a restaurarlos. Vino a buscar lo que se había perdido, el amor por el pecador. El sumo sacerdote tenía que tener amor por el pueblo, pero había perdido todo eso a través de la historia, a través del legalismo, creyendo o llenándose del título antes de que la misión que Dios le había encomendado. Pero vamos a ver más adelante, o ya lo hemos visto, pero nuestro gran sumo sacerdote sí se compadece de nuestras debilidades, sí se identifica con nosotros, sí nos comprende y sabe que lo mejor para nosotros no es condenarnos, sino llevarnos al arrepentimiento. Verso, capítulo 5, ¿no? Verso 3 dice, y por causa de ellas, mira, dice, mira cómo termina el versículo 2, dice, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. ¿Qué ofrecía? Sacrificio de expiación por su pecado y también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Se acuerda que poníamos énfasis cuando decíamos Aarón? ¿Y qué de bueno tenía Aarón? Nada. Simplemente su llamado a servir a Dios a través de ese ministerio sacerdotal fue por gracia y misericordia de Dios. No fue porque había mérito en él. Y tal como lo dice así, no había una honra como tal, sino el hecho de servir a Dios, eso lo hacía honra. Pero no es que él tenía una honra, entonces te ganaste el lugar y ahora tú ven y sirve. No era así. Y si nosotros decimos que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, tal como decía Pedro, debemos entender ese mismo principio, que no hay ninguna honra, ningún mérito cuando servimos a Dios,
No es porque eres bueno, eres capaz, estudiaste en uno u otro lugar o te graduaste de un instituto bíblico. No. El simple hecho, todo lo que tú haces es por gracia y misericordia, porque Dios así lo ha dispuesto. Y tenemos que ser consecuentes y correspondidos con ese llamado. Por eso decía, y ya exhortó, y también va a exhortar más adelante, que vivamos conforme a la profesión o la vocación con que fuimos llamados. Y verso 5, de verso 5 al 6, mira lo que nos va a decir. Va a decir que Jesús está calificado para ser nuestro gran sumo sacerdote. Después de haber descrito cómo era el sacerdocio en el Antiguo Testamento a través de Aarón, ahora va a decir que Jesús está capacitado para ejercer un mejor sacerdocio que ese. Verso 5, dice, estamos leyendo Hebreos capítulo 5 para los que acaban de ingresar, dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, mira, cuando Jesús vino como hombre, no es que Jesús se autoproclamó sumo sacerdote, sino había profecías en el Antiguo Testamento que hablaban que él iba a ser el sumo sacerdote. Y esas profecías estaban en los Salmos y también vamos a ver en el tema en Génesis en Melquisedec. Pero vayamos primero aquí, dice 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, ¿quién le dijo? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este pasaje tú lo encuentras en los Salmos, si no me equivoco, Salmo 110, ¿ya? Lo encuentras ahí donde justamente David está escribiendo una profecía mesiánica, se llama. ¿Mesiánica qué? Refiriéndose al Hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo. Y cuando dice yo te he engendrado hoy, no significa que de pronto, ya ves, Jesús fue creado. No, no, la palabra engendrado significa yo te he introducido hoy. ¿Y cuándo se cumplió eso? Cuando Jesús vino aquí, cuando Jesús vino a cumplir su ministerio, fue introducido en una función sacerdotal, porque recordemos, Él es el Hijo de Dios, pero para con nosotros, para un trato con la humanidad, fue introducido como el gran sumo sacerdote. Entonces la palabra engendrado significa introducido para tal función, ¿no? Y vemos del verso 7 en adelante la compasión de nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesús, dice. Y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando dice en los días de su carne, es cuando sus días que estuvo como el Hijo del Hombre, que se había hecho carne, ¿no? Dice que el verbo se hizo carne en sus días de su humanidad, en esos 33 años que estuvo en la tierra, mejor dicho. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y tú dices, Jesús dice, clamó con lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. ¿Y a qué está haciendo referencia? A la cruz. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él estaba en la cruz, sufrió el peor de los sufrimientos que puede haber. Dice, y aunque era hijo, y aunque Dios podía librarlo, ese amor por nosotros, por lo que padeció y aprendió obediencia. Y cuando dice aprendió obediencia, no significa que de pronto no sabía obedecer, sino vivió conforme a la obediencia. Fue obediente en todo. ¿Se acuerdan la oración en Getsemaní? Si es posible pasar esta copa de mí, pero sobre todo que se haga tu voluntad. Humanamente era algo duro lo que se iba a venir. La copa significa la ira de Dios, el juicio de Dios que se iba a dar en la cruz. Y Jesús sabía que él tenía que cumplir esa función por amor a nosotros. Más adelante Hebreos, por eso dice que él, pues, en Hebreos 12, si no me equivoco, dice que puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, padeció la cruz por ti y por mí, porque sabía la función que tenía que cumplir por amor a ti
y a mí. Y ahora en el verso 9 de este mismo capítulo dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vemos muchas verdades. Uno, que nuestra salvación es eterna. Ya no hay necesidad de más sacrificios. En el Antiguo Testamento, mediante estos sacrificios que eran presentados por el sumo sacerdote, tenían que serlo año tras año para expiación o perdón de sus pecados, mientras que el gran sumo sacerdote es el autor de una eterna salvación. Una salvación que ni siquiera tú la puedes perder, porque la salvación no está en ti, está en Él, en el acto que Él ha hecho. Por eso es que Él dice, ¿no? El que a mí viene no lo echo fuera, y que nada ni nadie lo va a arrebatar de sus manos, siempre y cuando estés con la fe, confiando en la persona de Cristo, no solo en el acto que sucedió en la cruz, sino que realmente estés confiando en la persona de Cristo. Y aquí dice, para todos los que le obedecen. Esta palabra obedecen es interesante. No es el obedecen conforme nosotros lo conocemos. Hoy en día se ha tergiversado mucho la palabra obediencia y la palabra fe. La fe se ha llevado a un plano intelectual. Se cree que yo puedo creer pero no obedecer, o que puedo obedecer o no creer. No se me dejo entender. Voy a poner dos ejemplos. De pronto, mi padre, o bueno, yo a Kiyari le digo, ¿no? Kiyari, si tú estudias vas a sacar un buen examen, ¿no? Y Kiyari dice, sí, le creo a mi papá, pero no le obedezco. Pero sí le creo, ¿eh? Lo que me ha dicho, sí, si yo estudio voy a sacar un buen examen, pero no le obedezco. Entonces ese es un creer intelectual, sin obediencia. Lo otro es que no me cree y simplemente por temor al castigo, estudia. Ese es más que una obediencia, ese es un rebelde convencido, que diciendo, bueno, porque me van a castigar, lo tengo que hacer. Cuando la Biblia nos habla de obediencia, se está refiriendo que porque creo, obedezco. Eso tiene mucho que ver con el oidor y el hacedor, el ser consecuente. Eso tiene mucho que ver con una fe verdadera, al cual Santiago lo llama, la fe sin obras es muerta, es decir, simplemente no es fe, sería una fe intelectual. Muéstrame tu fe, dice. ¿Cómo lo puedo mostrar yo mi fe? Por sus frutos los conoceréis. El pueblo de Israel, muchos se quedaron en el desierto porque su fe, dice, no fue acompañada de obediencia. No confiaron. Entonces, cuando dice aquí salvación para todos los que lo obedecen, es para todos los que creen realmente en Él y lo manifiestan con un cambio de vida. No es para aquel que dice, yo también creo y tiemblo. Ese tiene otro espacio y en otro lugar. Aún los demonios creen y tiemblan. No se refiere a esa fe. Estimado hermano, amigo, yo te pregunto, ¿cómo está tu fe en Cristo hoy? No ayer. Tú puedes decir, pero ayer hice grandes cosas. Ayer yo oré. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Está puesta en Cristo? Ni siquiera, solo es en Cristo. Él es el gran sumo sacerdote. Ni siquiera es la iglesia. Ni siquiera es el predicador. La fe tiene que estar puesta en Cristo y esto nos debe de llevar a la obediencia. Acabamos de estudiar el fruto del Espíritu Santo hace unos sábados atrás. Y verso 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí escuchamos nuevamente este nombre, Melquisedec. Ya lo hemos escuchado en el capítulo 4, ahora en el capítulo 5 nos vuelve a mencionar el nombre Melquisedec y algunos estarán diciendo, no me lo han presentado o cómo se come, ¿no? Vamos a verlo, más adelante va a explicar el autor a qué se refiere cuando dice Melquisedec. Pero es interesante este versículo porque dice, fue declarado por ¿quién? No por el pueblo, no por ángeles, no por profetas, sino fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y tú dices, aguanta, pastor, pero los sumos sacerdotes o los sacerdotes tenían que ser de la familia de Leví, de la familia de Aarón. Eso es lo que usted nos ha enseñado en Éxodo. Y eso es lo que usted nos está enseñando en el libro de Éxodo,
que tenían que ser de la familia de Aarón, y si bien es cierto, no había ninguna honra en Aarón, no había ningún mérito en Aarón, pero Dios escogió a la familia de Aarón, a la tribu de Leví. Eso nadie me va a cambiar, por lo tanto, encontramos de que Jesús no creo que haya sido sumo sacerdote. ¿Sabes qué? Jesús es de la tribu de Judá, ¿correcto? Jesús es de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Y uno dice, ups, no cumplió el requisito. Pero aquí nos está dando un detalle, que dice según el orden de Melquisedec. Y grábate este nombre, Melquisedec, que lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Luego del verso de ese capítulo 5, del 11 hasta el capítulo 6, verso 8, el autor va a hacer una advertencia, va a hacer un alto, va a hacer un pare, y va a exhortar a los que le está escribiendo esto, porque ¿sabes a quién le escribía? ¿Cómo se llama el libro? Hebreos. Es decir, le escribía a los hebreos, a los que conocían toda esta historia, a los que conocían todas estas verdades, a los que conocían cómo era el tabernáculo, cómo era la vestidura, de qué linaje venía, quién era Moisés, a los que conocían todo el éxodo que estamos estudiando, a ellos es escrito esta carta. ¿Por qué? Porque justamente ellos querían seguir viviendo conforme a ese antiguo pacto, conforme a ese antiguo sacerdocio, conforme a ese antiguo tabernáculo. Y a pesar de que ya se habían convertido al cristianismo, muchos de ellos querían seguir viviendo bajo todo eso. Y es por eso que el autor de Hebreos les dice, alto, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y más de uno diría ahí, ¿y Aarón? ¿Y del linaje de Aarón qué pasó? Y todo. El autor va a explicar el por qué y les va a demostrar que Jesús tiene superioridad en todo. Que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a sus tabernáculos, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Abraham mismo, que Jesús, su nuevo pacto es mucho más eficaz que el antiguo pacto. Todo eso lo explica, pero ya en los 13 capítulos. Yo estoy diciendo un resumen en base al sacerdocio de Jesucristo. Amén. Entonces, del capítulo 5, del 11 al capítulo 6, verso 8, hace una advertencia a no retroceder, a no volver a las viejas costumbres, a no volver al viejo pacto, sino de que sigan creyendo, puestos las miradas en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Pero después, y va a ser duro cuando les dice ahí, que no hay opción a arrepentimiento y todo lo demás, pero eso, bueno, lo estudiaremos en otro momento. Es más, ya lo hemos estudiado en la iglesia años atrás. Pero ahora, en el capítulo 6, verso 9 en adelante, va a comenzar a animarlos nuevamente y nuevamente va a comenzar a hablar del gran sumo sacerdote. Mira lo que dice el verso 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, y aquí se dirige al creyente. Hebreo, sí, pero creyente. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, después de haber hablado de los que retroceden, ahora dice, pero en cuanto a ti que crees en Cristo, dice, estamos persuadidos de cosas que no dice similares, no dice ni siquiera cosas iguales, sino de cosas que mejores. Cosas mejores a eso sacerdocio que acabamos de ver en Éxodo, que estamos estudiando, y que nos parece hermoso, fenomenal, ver todo hecho de oro, de plata, de bronce, de lino fino, la vestidura, qué hermosura, y nos emocionamos y nos asombramos, pero aquí el autor dice, pero en cuanto a ustedes, que tú eres creyente, cristiano, estamos persuadidos de cosas que mejores, de un mejor sacerdocio, de un mejor sacrificio, de un mejor tabernáculo, y lo va a comenzar a escribir. Dice, y que pertenecen a quién? A la salvación. Está hablando ahora a creyentes. Aunque hablamos así, dice, verso 10, le va a decir, no se desanimen, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Está hablando a cristianos, ¿correcto? Cuando la Biblia usa palabras santos en el Nuevo Testamento, se refiere a todos aquellos que han reconocido al único santo, al único inocente, a Jesucristo. Entonces le está hablando a los cristianos, dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, es decir, ten cuidado, ¿no? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, más adelante incluso pone toda una galería de ejemplos de hombres de fe a través de la historia bíblica. Eso está en
en Hebreos 11, ¿no? Y ahí narra que todo lo que hicieron los hombres de Dios por la fe, y ahora nos está invitando a que sigamos nuestra mirada en el único que salva, en el único gran sumo sacerdote. No hay Virgen, no hay Santa Gracia, no hay Santo Domingo, San Juan, todo eso no figura acá. El único que salva, el único gran sumo sacerdote es Cristo, en quien hay salvación. Verso 3 en adelante, mira lo que nos dice. Nos va a decir que no se desanimen porque las promesas de Dios son confiables. Verso 13 al 18 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, mira, ¿a quién le hizo la promesa? A Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí vemos que Dios juró. Interesante, ¿no? No basta con que Dios diga, esto es así. Definitivamente es suficiente. Porque su palabra es verdad. Porque lo que Dios dice, lo hace. Pero para dejar claro en la mente del ser humano, Dios juró. Y no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor que él, dice. Juró por sí mismo. ¿Y qué es lo que juró? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién? Abraham, no. Porque los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. Normalmente está haciendo una comparación que el ser humano suele jurar para asegurar algo, ¿no es cierto? Y Dios está diciendo, Dios recontraseguró su promesa. Dice 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, de su palabra, interpuso juramento. ¿Por qué Dios juró? No porque su palabra no valga, sino para que el ser humano entienda que esto se cumple sí o sí. Es similar a un desiertos digo, que normalmente decía el Señor Jesucristo. Lo que está queriendo es, conoce la mente del ser humano, las dudas que vienen a nuestra mente, cómo somos fáciles de olvidar, como decía Sofía hace un momento, que hoy día en la mañana pudimos estar orando por ver el relámpago y más tarde de nuevo ya estamos, no sé, ¿no? Descarriados, por así decirlo. Entonces conoce, entonces Dios juró que esto iba a cumplirse sí o sí. Verso 18 dice, para que por vosotros, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mira lo que dice ahora el verso 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como ¿qué? Como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y nuevamente escuchamos esta palabra. Y pastor, pero usted estaba diciendo que Dios juró todo. ¿Juró qué? ¿De qué está hablando el autor? De que Jesús es el gran sumo sacerdote. Y eso es lo que Dios aseguró. Y se lo está diciendo a los judíos que creían que el gran sumo sacerdote, el Mesías, solo iba a venir de la tribu de Aarón. Y estaban esperando que salga uno de ellos, unos de la cúpula de entre los religiosos. Y de pronto Jesús dice, nació en Belén, era de la tribu de Judá, hijo de carpintero, criado por carpintero, creció en Nazaret. Nazaret era una provincia, frente a Jerusalén era como Pachacútec y San Isidro. En Jerusalén, San Isidro estaba el gran templo, Pachacútec estaba Nazaret, la ciudad de un carpintero. Y alguien por ahí dijo, algo bueno puede salir de Nazaret, algo bueno puede salir de Pachacútec. Y el Señor vino, creció en un pueblo como ese. ¿Sabes qué? Pero su sacerdocio no era de Aarón, sino como lo dice el verso 20, ¿no? Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, entró, nuevamente se introdujo por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te pregunto, cuando se dice entró, ¿a dónde entraba el gran sumo sacerdote? El único lugar donde el sumo sacerdote podía entrar y nadie más, al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. A ese lugar ingresó
Jesús como precursor. Y cuando dice precursor es porque hay seguidores. Es porque alguien más va a entrar detrás de él. Precursor es el que toma la batuta, el que toma la delantera. Y no dice es el único que entró, sino que más adelante que va a decir que el que traspasó los cielos, o ya lo dijo, ha abierto la brecha para nosotros seguir ese camino, para nosotros también ingresar a ese lugar santísimo, a ese lugar inaccesible. Capítulo 7, verso 1 dice, ahora vamos a ver por qué el sacerdocio de Jesús es mucho mejor que el sacerdocio antiguo, ¿no? Dice, hemos hablado de Melquisedec y tú dices, ¿quién será Melquisedec? Preséntamelo, pastor. Te invito a que anotes, si estás tomando nota, en Génesis 14, del 18 al 20, habla sobre Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Existe un Salmos que también habla sobre Melquisedec, ¿sí? El Salmo 110, pero aquí va a narrar también quién es Melquisedec. Dice el verso 1 al 3, dice, porque este Melquisedec, de donde provenía Jesús, o de cuya orden es Jesús, no de orden levítico, sino de Melquisedec, era rey de Salem, dice, sacerdote del Dios Altísimo. Para ubicarlo nada más, Génesis capítulo 14 está más o menos en los tiempos de Abraham, cuando Abraham se va a batalla por rescatar a su sobrino Lot, después de que Abraham ha recibido la promesa y es el padre de la fe. Cuando él regresa después de haber vencido a 4 reyes, solamente con sus siervos, con su gente, como se dice, y Dios le dio la victoria y vuelve con un gran botín. Entonces dice, en el camino Abraham se encuentra con Melquisedec, el rey de Salem. Muchos dicen que esa palabra Salem también era como la antigua Jerusalén, ¿no? Que estaba en esa zona. Y bueno, vamos a ver más descripción aquí, pero que Abraham va a encontrarse con Melquisedec, quien era ya rey. Y tú dices, pero no era tiempo de los reyes. Sí, pero la Biblia nos muestra que había un hombre que era rey de Salem, ¿no? Tú dices, porque no era rey de Israel todavía, rey de Israel es Saúl, luego David, sí. Pero aquí nos está hablando incluso antes de Abraham. Y mira lo que dice. Dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Quién bendijo a quién? ¿Abraham a Melquisedec o Melquisedec a Abraham? Melquisedec bendijo a Abraham. Hasta ese punto. ¿Qué es la tribu de Leví? ¿Qué es Aarón de Abraham? Parte de la promesa, parte de sus lomos. ¿Y a quién bendijo Melquisedec? A Abraham. Y más adelante ahí va a decir, el mayor bendice al menor. ¿Quién es mayor? ¿Melquisedec o Abraham? Melquisedec, porque bendijo a Abraham. Y a través de Abraham han sido bendecidos las tribus de Leví o Aarón mismo, porque son descendientes de Abraham. De tal manera que Melquisedec es superior a Leví, es superior a Aarón. Y lo dice el verso 3. Verso 2. Asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí. Pero si todavía no estaban los 10 mandamientos, ¿no? Todavía no estaban los mandamientos que Dios dio a Moisés y todo lo demás y el diezmo. Pero aquí, cuando habla de diezmo, significa que dio las primicias. Dio esa parte de lo que reconoció que Dios lo había bendecido en esa batalla, y como volvía con un gran botín, lo ofrendó, lo diezmó a Melquisedec. Y eso se hacía cuando tú reconoces que ese sacerdote o ese rey es de parte de Dios. Porque recuerda, Abraham ha sido llamado y se le ha dado la promesa del pueblo de Dios. Él es el padre de los judíos, el patriarca. Y el patriarca del pueblo de Dios estaba ofrendando al sacerdocio de Melquisedec o al rey llamado Melquisedec. Ahora, otro asunto. Para el pueblo judío, un sacerdote no podía ser rey y un rey no podía ser sacerdote a la vez. Pero en Melquisedec vemos esa figura. Dice, porque está bendiciendo a Abraham, y luego dice, ¿no? Asimismo, dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melquisedec dice, su nombre es rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Te pregunto, ¿quién es en quien encontramos justicia? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el rey justo en el Nuevo Testamento? Jesucristo.
¿Quién es el rey de Jerusalén y la promesa que va a venir a reinar a Jerusalén por 1000 años y por la eternidad nuevamente? Jesucristo. ¿Quién es el rey de paz, el príncipe de paz, en quien solamente a través de él podemos tener paz para con Dios? Jesucristo. Por eso que a esto de aquí, y voy a terminar de leerlo, verso 3, Melquisedec dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Y tú dices, oh, eso no es posible. ¿Cómo puede existir un ser humano que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida? Oye, ¿cómo es que no tiene origen ni tampoco fin? Me está hablando de alguien eterno, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Permanece sacerdote para siempre, es sacerdote y rey a la vez. Eso solo puede cumplirlo ¿quién? Tu Señor Jesucristo, tu gran sumo sacerdote que se manifestó antes de Abraham. A eso es lo que se lo conoce en teología como una teofanía, como una cristofanía. Vemos a Cristo incluso antes que Abraham. Y es por eso que Jesús en los evangelios de Juan, cuando los judíos decíamos, somos hijos de Abraham, él le dijo, están en pañales, muchachos, yo soy mayor que Abraham. Y ellos ni entendían. Entonces, ¿qué sacerdocio es mayor? ¿El de Melquisedec o el de Aarón o Leví? El de Melquisedec, porque estaba antes que Abraham, porque no tiene principio, porque permanece para siempre. No es un sacerdote que estaba de recambio. Dice, es un sacerdocio que permanece para siempre, que no tiene principio ni fin. Es semejante al Hijo de Dios, es decir, es del Hijo de Dios. Ese es Jesucristo. A quien bendijo a Abraham mismo, a quien Abraham le entregó las ofrendas o los diezmos en reconocimiento que era gracias a Dios. Quien era rey de Salem, la antigua Jerusalén, el antiguo pueblo de Dios, bueno, todavía no era pueblo de Dios, dices tú, ahí hay algo, pero bueno, es un anticipo de lo que iba a ocurrir. Entonces, definitivamente el Señor en el que estamos creyendo, el Señor Jesucristo, su sacerdocio va mucho más allá del tiempo, va mucho más allá de nuestro entendimiento. ¿Y a quién se lo está diciendo esto? A los hebreos, para que puedan entender, para que puedan creer y decir, ¿qué estoy haciendo? 4, dice, ¿no? Dice, considerad pues cuán grande era que a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos. Mira, en los tiempos del sacerdocio de Leví, ¿de qué vivían los sacerdotes de la tribu de Leví? De los diezmos del pueblo, ¿no es cierto? El pueblo iba y diezmaba para el Señor, pero ellos vivían de eso porque no habían recibido tierras. Pero ahora vemos a Abraham mismo, representando a toda la tribu, a las 12, diezmando ¿a quién? A Melquisedec, reconociendo que Dios es su proveedor. Después dice, ¿no? Es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, ¿quién? La familia de Leví, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿quién? Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y le bendijo al que tenía las promesas. Entonces la promesa no tanto está en Abraham, sino Abraham fue un instrumento más en la historia de la redención. La promesa de en quien iban a ser benditas todas las naciones de la tierra no es en Abraham, sino en la simiente de Abraham. Jesucristo hecho hombre. Verso 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec bendijo al menor, que es Abraham. Y aquí ciertamente recibieron los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Melquisedec está vivo. Tú dices, no me lo han presentado. Es el Señor en quien tú te has creído. A quien mismo Abraham fue bendecido por él y diezmó a Abraham, reconociendo que aún la promesa que fue dada a Abraham y toda la bendición que vemos en el pueblo de Israel está sostenida ¿en quién? En Jesucristo, el rey de Salem. Verso 9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví. Es decir, los mismos sacerdotes de Leví en Abraham estaban pagando diezmos
al sacerdocio de Melquisedec. ¿A quienes ellos ahora en el Nuevo Testamento van a rechazarlo diciendo, tú no eres de la tribu de Leví, tú eres de Nazaret, qué de bueno puede salir de ahí? Cuando en Abraham ellos terminaron diezmando y siendo bendecidos por Melquisedec. Dice que recibe los diezmos, dice 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Toda esta tribu de Leví, todo este sacerdocio de Aarón, las 12 tribus, todos ellos estaban en los lomos de Abraham, es decir, en la genealogía de Abraham. Y todos ellos, en ese acto simbólico, diezmaron a Melquisedec en Abraham, el patriarca. Entonces, mira lo que dice el verso 11. Ahora va a hablar del sacerdocio levítico, que no es perfecto. Dice verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico de la familia de Aarón, porque bajo él, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, lo que hemos visto en Éxodo, bajo ese sacerdocio, Dios está poniendo en su ley que va a ser a través de ese sacerdocio de Leví. Dice, ¿qué necesidad habría aún de los que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces aquí pone la pregunta, ¿no? Les dice, si fuese por esto, por el sacerdocio levítico, entonces ¿para qué se levantó el nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no el de Aarón? Le está diciendo. Verso 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y tú dices, aguanta, pastor, los 10 mandamientos, ¿qué fue, no? Y todo lo que hemos visto, todo eso cambia. No cambia en el sentido de que no debemos de cumplirlo, sino que ¿cuál era la función de la ley en el Antiguo Testamento? La función era, uno, mostrar la santidad de Dios, ¿sí? Y mostrar la ineficacia del hombre, pero que eran llamados el pueblo de Israel a cumplirlas para mantener esa comunión con Dios. Los llevaba a Dios. Pero en ese intento de querer cumplir esta ley, que no lo podían cumplir, esto tenía que trabajar en su mente y llevarlos a apelar a la promesa de la simiente que era el Mesías. Es decir, no podemos. Necesitamos del verdadero sacrificio, del perfecto sacrificio, del sacerdocio de Melquisedec. Necesitamos del Hijo de Dios, porque nuestra carne no podemos cumplirlo. Esa era la función de la ley. Viene Jesús y dice que él no abrogó la ley, sino la cumplió. Pero sí, ¿sabes qué? El libro de Gálatas dice que la ley nos lleva a Jesucristo. ¿Qué significa que nos lleva a Jesucristo? Nos hace ver a Cristo, decir, en Él, solamente en Él puedo cumplir esa ley. Y que en mis fuerzas no voy a poder ser salvo, porque basta que rompas una coma de la ley, que no puedas cumplirla, ya fuiste. ¿De qué vale que cumplas tus días sábados religiosamente, pero si de pronto mentiste, ya fuiste? Porque todos tenían el mismo valor, los 10 mandamientos. Pero, dice, porque cambiado el sacerdocio, era necesario que también cambie la ley. Y Jesús cambió esa ley. ¿Pero a qué lo cambió? A una ley por gracia, que lo vamos a ver. Si bien es cierto, yo les he dicho que ahora somos llamados a cumplir la ley, pero no para salvación, sino porque somos salvos. ¿Me dejo entender? En el Antiguo Testamento tenían que cumplir la ley, intentarlo. Y eso tenía que llevarlos a reconocer, decir, no puedo. Necesito creer en el Mesías, en el prometido. Y ellos veían a Cristo hacia adelante. Nosotros vemos a Cristo hacia atrás. Ya vino el Mesías. Pero lógicamente que en Cristo somos llamados a cumplir esa ley, pero ya no para salvación, sino para honrar el nombre de Cristo. Porque ahora tenemos Espíritu Santo que nos da esa capacidad de poder cumplirla. Pero no cumplirla en sus formas, sino en su esencia. Ama al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y a esto dice, se deben todos los profetas y la ley, dijo Jesús, ¿no? ¿Correcto? O de esto dependen, ¿no? Eso lo dijo en Mateo 22, si no me equivoco. Verso 13 al 14, mira lo que nos dice, de acuerdo a la ley mosaica hablar, ¿no? Y aquel de quien se dio esto, el de la tribu, es de otra tribu, o sea, refiriéndose a Jesús, de la cual nadie sirvió al altar. Jesús era de la tribu de Judá, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá,
de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y era cierto, Jesús no vino del sacerdocio levítico, sino de la tribu de Judá. ¿Y quién era Judá? Es otro estudio bíblico que deberíamos recordar. Judá fue uno de los hijos más bravos de Jacob. Fue uno de los que vendió a José. Fue uno de los que hizo mal uso de la circuncisión y entró con sus hermanos y asesinaron ahí en la tierra de Siquem. Pero Dios en gracia y misericordia dice a través de él, el Mesías, para mostrarnos que no es por el obrar del hombre, sino es por la gracia y la promesa y el plan redentor que Dios había trazado. Verso 15 al 17 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Está diciendo que el sacerdocio de Cristo no se levantó conforme a la ley que fue dada en Moisés en el Antiguo Testamento, sino, mira, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino que según el poder de una victoria indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí está citando el autor diciendo que se da testimonio. Esto no es algo que el autor en el Nuevo Testamento se lo inventó, sino que esto está escrito en el Salmo 110, verso 4, donde se decía que el Hijo, Jesucristo, iba a ser el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versos 18 y 19 dice, queda pues, y esta parte me encanta, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. La palabra abogado es ya fue. Abrogado, digo. Abrogado es ya fue. ¿A causa de qué? De su debilidad e ineficacia. La ley que fue dada a Moisés no transformaba vidas. Me dejo entender, no transformaba vidas. Solamente eran directrices para llevarnos a ver que necesitamos de un mediador, que necesitamos de un sumo sacerdote, que necesitamos de un verdadero sacrificio, que no es en nuestras fuerzas, sino que es en gracia. Verso 20 dice y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, refiriéndose nuevamente al sacerdocio de Jesús, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan que hablamos del juramento de Dios? Que Dios aseguró, uno, que iba a ser a través de la promesa, dos, que el sacerdocio iba a ser del orden de Melquisedec, su hijo, Jesucristo. Verso 22 dice, por tanto, ahora ya hace la conclusión, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué? Pacto, y va a comenzar a hablar del antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya habló de que este sacerdocio es mejor que el sacerdocio levítico, y ahora está hablando, por tanto Jesús es ¿qué? Fiador de un mejor pacto. El pueblo de Israel está bajo el pacto que fue hecho a través de Moisés, su mediador. El nuevo pacto de gracia y misericordia fue sellada por la sangre del mismo Señor Jesucristo, en quien nosotros hemos creído. Verso 23 al 25 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Los otros sacerdotes, aunque eran de la familia de Aarón, eran mortales como tú y como yo. Hemos visto que eran débiles, que tenían que presentar sacrificios por sus pecados, y aquí nos está diciendo que también morían, de tal manera que eran muchos, iba de generación en generación. 24, mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable es no cambia, un sacerdocio eterno que no cambia. Ese sacerdocio que lo hemos visto como sombra en Melquisedec bendiciendo a Abraham. 25, por lo cual puede también salvar, y esto me encanta también, y este es un pasaje específico cuando habla de seguridad de salvación. Dice, por lo cual también puede salvar, ¿qué dice? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Te puede salvar perpetuamente.
no por un año, no por un tiempo, no hasta el día que de pronto no oraste ese día, no, sino por siempre. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está vivo, este sacerdote, no está muerto. Jesús no se quedó en una cruz, Él está vivo, constantemente intercediendo por ti y por mí. 26 al 28 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, definitivamente nos convenía, porque no se nos ha muerto, sino está vivo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. No, él no tiene necesidad de presentar sacrificios porque en él no hay pecado. Él es santo, dice, sin mancha, apartado del pecado. Dice, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué hacía el sacerdocio de Aarón? Presentaba un sacrificio, un animalito sin mancha, un animalito perfecto. ¿Qué hizo nuestro gran sumo sacerdote? Él mismo fue el sacrificio, santo, agradable. Él se sacrificó. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, hablando de la ley de Moisés, pero la palabra del juramento, ¿de quién? De Dios, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Y por qué el autor dice aquí la palabra del juramento posterior a la ley? Porque fue dada por David años después de Moisés, en el Salmo 110. Capítulo 8, vamos a leerlo rápidamente, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No solamente ingresó al tabernáculo, al lugar santísimo, sino se sentó, dice, en el trono, en el tabernáculo celestial, donde Dios mismo está ahí. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo hermoso que estamos viendo en el libro de Éxodo, finalmente lo levanta el pueblo de Israel, el hombre. Dado las instrucciones por Dios, sí, pero Jesucristo está ministrando, está sirviendo, está intercediendo por ti, no en ese tabernáculo, que era la sombra, sino en el verdadero tabernáculo celestial, a la diestra de la majestad de Dios en los cielos. Verso 3 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció? Ya hemos visto, su propia vida. 4. Así que dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentasen las ofrendas según la ley, dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué tabernáculos servían ellos? O todo el servicio que vemos en el Éxodo son figura y sombra del verdadero servicio o la verdadera administración, la verdadera adoración que iba a hacer Jesús en los cielos. Como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir, es decir, iba a construir el tabernáculo, dice, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Se acuerdan esas palabras en Éxodo? Que se le decía, haz conforme al modelo que se te ha mostrado. Dice, verso 6 ahora: pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No solamente es un mejor pacto, un mejor sacrificio, un mejor tabernáculo, sino tiene mejores promesas. Porque así, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, el pacto de gracia en Cristo. Si el pacto dado en Moisés hubiese sido mejor y sin defecto y podía hacer salvo a la humanidad, no había necesidad de un nuevo pacto. Y esto es un buen pasaje como para decir a aquellos que dicen, tienes que cumplir los 10 mandamientos, si no, no eres salvo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿cuál es el pacto de Cristo?
Y aquí me está hablando de un nuevo pacto, de un mejor pacto, y está haciendo un contraste. Aquellos que dicen, no, de los días sábados, porque si no, no vas al cielo. Ten cuidado. Es en Cristo, el Señor del sábado. Verso 8 al 12 va a citar lo que dice Jeremías en el capítulo 31, verso 31 a 34. Jeremías, tal y cual lo va a citar acá en este capítulo, Hebreos 8, estamos leyendo Hebreos capítulo 8, verso 8. Mira, dice, ya a través de Jeremías Dios hablaba de un nuevo pacto. Cuando el pueblo estaba en rebeldía contra Dios y se había alejado de Dios, ya Dios hablaba de un nuevo pacto a través de Jeremías. No lo busques, anótalo. En el capítulo 31, del 31 al 34, hablaba de este nuevo pacto y aquí el autor lo va a citar, dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor. Jeremías está hablando ¿qué? A futuro, ¿no es cierto? Porque Jeremías es antes de Cristo. Y Jeremías decía, Jeremías está en medio, después de Moisés y antes de Cristo. Y Jeremías, cuando el pueblo está en rebeldía, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, vienen días en que estableceré con la casa, estableceré, tiempo pasado, no, o digo futuro, ¿no? Con la casa de Israel y la casa de Judá, que dice, un nuevo pacto. Que lo que Cristo iba a hacer es un nuevo pacto. No es el pacto de Moisés, sino iba a ser un mejor pacto, el cual está hablando el libro de Hebreos. No como el pacto que hice con sus padres, está mirando hacia atrás, está hablando de Moisés. El día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y no me desentendí de ellos, dice el Señor. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ciertamente vamos a ver eso también. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de entre ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Y cómo es que Dios iba a poner su ley en nuestro corazón? Y ahí entra la función del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Él es el que nos guía a Cristo. Él es el que nos guía a toda verdad. Y la ley ya no iba a estar en unas tablas de piedra, sino en nuestro corazón. El Espíritu Santo escribiéndolas ahí en toda aquella persona que acepta este nuevo pacto en Cristo. El Espíritu Santo viene y mora en tu vida y sella tu vida, ¿no? Verso 13, ya vamos terminando, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y ciertamente está hablando de que ahora vivimos bajo un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. 9, verso 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. ¿Se acuerdan los que han estado estudiando Éxodo? Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro, todas partes, dice, en todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Está hablando del tabernáculo y el lugar santísimo. Dice, y sobre ella los querubines de la gloria que cubría el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bueno, nosotros ya lo hemos visto en detalle cuando hemos estudiado Éxodo. Aquí el autor está diciendo, no se puede hablar en detalle de lo que acaba de decir, pero nosotros lo hemos visto en el libro de Éxodo. Verso 6 dice, y así dispuesto están cosas en la primera parte del tabernáculo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, las cuales ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y está hablando cómo es que era la función del sumo sacerdote en este lugar santísimo, ¿no? Verso 8 del capítulo 9 dice, dando el Espíritu Santo a entender, dice, con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo,
entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, dice, los cuales es símbolo para el tiempo presente, dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, las diversas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de carne impuestas hasta el tiempo de formar las cosas. Y aquí habla, está manifestando de que aquel entonces todavía estaba ese lugar santo, lugar santísimo, a través del templo, ya como templo. Y le está diciendo a los hebreos, ahí todas esas cosas que ustedes hacen simplemente no trae salvación, no puede hacer perfecto, no puede cambiar la conciencia del ser humano, sino que el nuevo pacto, Jesucristo hecho hombre, Jesucristo sacrificio, ese sí, mira lo que dice en verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Qué? Entonces tú dices, Jesucristo, el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál era la función del tabernáculo? Dios morando en medio de su pueblo. Por eso que yo te digo que cuando dice Juan 1:14 que el verbo se hizo carne y vino a morar entre nosotros, es que Cristo hizo tabernáculo entre nosotros. Por eso Emmanuel, Dios con nosotros. A los suyos vino, a los judíos vino, y los suyos no lo aceptaron, no le creyeron, lo rechazaron. Pero los que lo hemos creído en Él y lo hemos recibido en nuestro corazón, dice, somos hechos hijos de Dios. Es decir, cambia tu vida, tu conciencia, cambia realmente, quita el pecado de tu vida y hace tabernáculo. Y luego lo prometió y se cumplió en Hechos, capítulo 2, ve cómo es que su Santo Espíritu viene a morar en todo creyente. Verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuevamente vemos la eterna redención, no por un tiempo, sino para toda la vida. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué dice? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente cubre, no solamente te va a disfrazar, sino te hace una nueva criatura. Cambia tu conciencia, porque ahora ya estás vivo espiritualmente. Ya no te debes a la carne, sino al espíritu, ¿no? Dice verso 15. Así que por este mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, lo que no podíamos cumplir en el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Reciban la promesa, ¿no? Los llamados. Tú has sido llamado a recibir esa promesa. Verso 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Jesús tuvo que morir como sacrificio para sellar ese pacto, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto era con sangres de machos cabríos, ¿no? Dice, pero habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, ¿se acuerdan? De los machos cabríos, y se acuerdan que el pueblo dijo, sí, vamos a cumplir, ¿se acuerdan? Y Moisés roció todo el altar con sangre y todo, lo vimos en Éxodo, dice, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y el pueblo dijo, sí, vamos a cumplirlo. Y después metieron las patazas. Pero verso 21 dice, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Entonces,
Eso explica por qué Jesús tuvo que morir en una cruz y derramar su sangre para redimir tu vida. Verso 23, y vamos terminando, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Todo lo que Moisés hizo son figuras de las cosas celestiales, de esas verdades eternas que Cristo iba a cumplir. Dice 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ese santuario que hemos visto, ese tabernáculo era figura del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué dice? Para quitar de en medio el pecado. No dice para cubrir, sino para quitar. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y que después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Estás esperando a este gran sumo sacerdote? Que tal como Isaías dice en el 53, vino como el siervo sufriente, que fue traspasado, fue burlado, fue desechado a causa de nuestros pecados, fue como cordero al matadero y no abrió la boca. Ese es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Pero ¿sabes qué? Cuando Él vuelva, ¿te acuerdan que Melquisedec era sacerdote para siempre, pero también era rey? Jesús, cuando vino a la tierra, cumplió su función sacerdotal, pero cuando Él venga, dice, va a volver como rey, va a venir a reinar, pero antes de eso va a venir a salvar, a llevarse a los que le esperan. ¿Lo estás esperando? Quizás has escuchado a través de diferentes personas, pastores, predicadores, que estamos en los últimos tiempos, y es cierto. Hay muchas cosas que de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento que se vienen cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo. Y dicen muchos que el reloj profético de los últimos tiempos ya comenzó a girar. Todas las causas ya están establecidas para que se cumpla lo que dice el Apocalipsis. Pero sabes, no es para llenarte de miedo. Este pasaje dice claramente que Él va a volver por ti y por mí. Que antes de que suceda todo lo que nos narra el Apocalipsis, la gran tribulación y todo eso, Cristo viene por su iglesia como rey. Vienen las nubes y nos vamos. La Biblia claramente dice que primero los muertos en Cristo resucitarán y luego los vivos, los que estamos vivos, nos iremos con Él. Yo no te quiero decir que va a ser mañana, pasado, quizás 10 años. La hora, el día y la hora nadie lo sabe, pero que cada vez estamos más cerca, estamos más cerca. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Realmente has creído en este gran sumo sacerdote que lo cumplió todo? Después de haber estudiado Éxodo, podemos decir ciertamente, ahora sí entiendo Hebreos. Sin estudiar Éxodo es un poco complicado, pero ahora dice ciertamente entiendo, y Cristo corazón, ¿no? O sea, Cristo forever, definitivamente. Ya nada que Moisés, Santa Rosita de Lima, San Pablo, San Juan, no. Cristo forever, realmente, por siempre. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre